Bienvenidos a Infórmate, una semana más con un tema que nos compete a todos los que estamos en educación. Y cuando hablamos de todos, estamos hablando de los que trabajamos, de nuestros clientes, que es una palabra que no me gusta, pero sí, de los estudiantes, y de los padres de familia, pues que deben de saber toda la reglamentación que hay en torno a las acciones que sus hijos realizan. Antes quiero iniciar saludando a toda la gente bonita ya de Sarapiquí, en especial a Yorleni Marín, que el otro día me comentó que había compartido nuestro podcast de bullying con toda la gente de allá. Entonces un saludo. Vamos a ver si hacemos algunas coordinaciones para poder colaborar un poquito más con la zona. La última vez que estuve por allá fue hace ya ratillo. Estuve en la parte de San Juan de Pangola de la Virgen de Sarapiquí. Entonces es una zona muy bonita y con gente muy bonita, ¿verdad? Muy buenos recuerdos de esa vez que estuvimos trabajando por allá. Igual a todos los compañeros de primaria de aquí de la Dirección Regional de Alajuela, que el otro día estuvimos reunidos y estuvimos conversando justamente de protocolos y situaciones pues que se dan en la educación y de lo importante que es contar con el apoyo de los padres. Y justamente este protocolo que tenemos para el día de hoy tiene una participación de los padres muy alta por el tema que se trata. Y es el protocolo, para leer el nombre completito, Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación Racial y Xenofóbica. Para iniciar, vamos a hacer un encuadre un poco histórico sobre lo que es el racismo y la xenofobia. El racismo tiene que ver con una creencia que sostiene que hay una superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a discriminar esas otras etnias o a hacer una persecución social. Digamos que hay un odio o rechazo a la exclusión de la persona por su raza, por su color de piel, por su lengua. En este caso podríamos estar pensando en acentos, ¿verdad? Que muchas veces hacemos mula o bofa de las personas por la forma en que pronuncian algunas palabras. Y es originado por ese sentimiento irracional de superioridad. Tengamos en cuenta que todos nosotros tenemos un acento que nos diferencia. Y cuando hablamos con personas de otros países o estamos afuera, inmediatamente llegan y nos dicen, usted es tico, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con las terminaciones que hacemos de algunas palabras o cómo arrastramos la letra R en este caso. Así que es muy común pensar que tenemos el español más perfecto, cuando en realidad pues sí está lleno de acentos y lleno de un montón de errores a la hora de hacer las pronunciaciones. Ahora bien, revisando un poquito en la historia, Costa Rica ha sido un país racista, definitivamente. Por ahí me encontré algunas publicaciones de alrededor de 1899, donde hacía referencia a la cantidad de personas que venían de las islas, de las Antillas, sobre todo de Jamaica, que estaban en la parte de Limón. Al respecto me voy a permitir leer literalmente esta publicación, es de 1924, de un señor Zapper, que se mostraba preocupado y dice de la siguiente forma: hace 25 años la zona predominante de la población negra y la lengua inglesa era todavía estrecha. Ella se extiende hoy, por lo contrario, desde la costa hasta muy adentro del interior del país. Y lo que es peor, la sangre negra ha penetrado bastante proporción hasta en la capital y ocupa ya un espacio considerable entre la extensa masa del pueblo. Entonces veamos como ya aquí estábamos hablando de 1924, hay un rechazo. Inclusive estuve investigando porque en algún momento yo había escuchado de que había una ley que no permitía a las personas estas que venían de las islas jamaiquinas pasar al centro de la capital, que podían llegar hasta Turrialba o hasta San Pedro, pero aquí investigando plantea que esto es como una ley fantasma,
que nunca hubo una ley escrita, sin embargo sí había una cierta resistencia a que estas personas pues pudieran ingresar hacia la capital en este caso. También nos vamos a encontrar figuras muy notables de Costa Rica. En este caso estamos hablando alrededor de 1939. El doctor Clodomiro Picado tenía un discurso de que en este momento sería sumamente reprochable, en el cual decía: nuestra sangre se ennegrece, y de seguir así el crisol no saldrá un grano de oro, sino un pedazo de carbón. Puede que aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo, que es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en sistemas de africana catadura, ya sea en lo político o ya sea en aficiones que remedan el arte o la distinción, en tristes formas ridículas. Quizá usted, cuya voz prestigiada es oída por los humanistas de valer que aún quedan en estas regiones, logre ayudar a señalar el precipicio hacia el cual nos encaminamos. Esto es simple y sencillamente reprochable, estas declaraciones. Hablamos de 1939 aproximadamente, pero veamos que eso era lo que calaba en ese momento en las mentes del costarricense, y aún no nos hemos librado de esto. Tenemos que tenerlo en cuenta, que seguimos teniendo algunas de estas costumbres y usos que a veces lo disimulamos de broma, ¿verdad? Pero no es ninguna broma. Y sí es preocupante, de ahí que exista un protocolo para atacar este tipo de hechos violentos hacia personas por su etnia o su raza. Y en la otra parte, el componente de este protocolo es la xenofobia. Dice que es un odio o una repugnancia hacia los extranjeros. Me gustó un poquito más esta otra definición que me encontré, donde decía que xenofobia es de el origen griego, xenos, extraño, ¿verdad? Extranjero o ajeno, y el phobos, que es miedo. Entonces plantea que es un miedo o una aversión a cualquier cosa que se perciba como extranjera o extraña. Entonces podríamos deducir que mucho de esta xenofobia, esta hostilidad hacia los extranjeros, es un miedo a lo extraño, es un miedo a lo que viene de afuera. Pero obviamente en el caso de los costarricenses es un miedo o una hostilidad muy selectiva, porque cuando estamos hablando de personas adineradas, ahí no hay ningún tipo de xenofobia. Pero cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de personas pobres que vienen tratando de encontrar un mejor futuro en este país, ahí sí hay una aversión hacia ese tipo de personas. Entonces, para resumir y poder ingresar directamente al tema que nos atañe, el racismo se puede dar dentro de personas que son de la misma ciudadanía, como costarricenses. Y la xenofobia ya sí es cuando es hacia personas que son extranjeras. ¿Qué se basa el protocolo o en qué se fundamenta legalmente para poder reducir el impacto de este tipo de acciones sobre estas personas? Bueno, en un principio de igualdad. Busca que todos seamos iguales ante la ley, que planteemos las mismas posibilidades indiferentemente de la raza, del género, de las discapacidades, que es una palabra que ya casi no se está utilizando, ¿verdad? Creencias, cultura, idioma, orientación sexual, el país de origen o la edad. En ese sentido, todos tenemos los mismos derechos ante la ley. No necesariamente tenemos los mismos deberes, porque sí, por edad o por cierto tipo de discapacidad, pues algunas personas se exoneran de algunos deberes. Pero sí busca, pues, que todos tengamos la misma protección, las mismas oportunidades. También en un principio de diversidad, pues desea plantear que todos tenemos diferencias de una u otra manera por el lenguaje, por el género, por los roles sexuales, por los roles sociales, por la educación. Somos sumamente diversos.
No todos estudiamos lo mismo, no todos tenemos los mismos ingresos. Y entonces en este contexto tenemos que aprender a convivir entre todos nosotros sin necesidad de caer en este tipo de discriminación. Y aquí también busca el no discriminar. Aquí es respetar la igualdad y la diversidad de estas personas, ¿verdad? En este caso buscamos que no se rechace, que no se estigmatice, que no haya una anulación de la persona, que no se disminuya a la persona por su condición económica, por su condición social, por el color de su piel, que no se maltrate, se descalifique, entre otros. ¿Cuáles son los actos más comunes de este tipo de discriminación y que muchas veces tendemos a pasar por alto? Y ahí hay que prestar atención porque el otro día yo hablaba creo que ya les puse este ejemplo en algún momento, con unos padres de preescolar, y yo les decía, bueno, si su hijo un día coge algo y se lo lleva, fue porque le gustó. Era algo de un compañero. Si usted hace que lo regrese y que pida las disculpas, no hay ningún problema. Pero si un día se lo lleva y usted no hace nada y deja que el chiquito se deje, qué sé yo, un carrito, el otro día llega con un borrador muy bonito y el otro día ya viene con unas galletas, un jugo de otro compañero, ya ahí sí ya estamos hablando de que está robando. La primera vez quizás no fue la intención robar, pero si lo pasamos por alto se nos va a convertir en un ladrón. Y en este caso, cuando hablamos de estas partes de la discriminación, tiene que ver con los apodos. Apodos a todos nos han puesto y nos han llamado de alguna manera, pero hay apodos que tienen que ver con un diminutivo del nombre, que tiene que ver tal vez con la familia de donde uno procede. Pero ya cuando el apodo es porque viene de otro país, por el color de la piel, porque tiene un cierto acento, ya ahí el asunto empieza a cambiar la dirección. Tiene que ver con el choteo, cuando hay desprecio por algún tipo de condición de la persona, que no le gusta porque es muy pobre, porque viene como sucio, porque aunque mi mamá decía que la pobreza no tiene nada que ver con la limpieza ni la suciedad, pero hay situaciones muy difíciles de personas que no tienen ni siquiera tienen un piso, ni siquiera de madera, y entonces es muy normal que todo ande siempre lleno de polvo o de tierra. Está la parte de la burla hacia las personas y el rechazo, por el simple hecho de ser indígenas, por el hecho de ser extranjeros, por el hecho de ser afrodescendientes. Tengamos en cuenta que el ser costarricense, de una u otra manera, involucra que nosotros, así el costarricense promedio, tenemos un porcentaje de sangre europea, tenemos un porcentaje de sangre indígena y tenemos un porcentaje de sangre de afrodescendientes. Entonces, así como que puros, no. Entonces, de una u otra manera, al caer en este tipo de discriminación, también nos estamos como choteando nosotros mismos porque esa misma sangre la tenemos todos. En este caso, hay situaciones donde está la discriminación directa, que es cuando ya se le habla directamente a la persona y se le dice, mira, es de para allá porque no me caes bien porque sos de este otro país. O también está la discriminación indirecta, cuando lo que yo hago es que una persona entra y llega, uy, qué oscuro se puso el día, ¿verdad? O una persona que es de algún otro país entra, bueno, y pegan el pasaporte, ese tipo de cosas que no lo estoy diciendo directamente a la persona, pero sí estoy dejando claro que estoy haciendo referencia a las características de esa persona. La persona que es víctima de ese tipo de discriminación se ve afectada en su autoestima, se ve afectada en las posibilidades de sus proyectos. Es una persona que probablemente se sienta triste, tienda a andar solo.
inclusive no se quiera comunicar, sobre todo si tiene un acento en particular. Busque también formas de canalizar ese dolor mediante el enojo. Se vuelven personas un poco agresivas. Se les hace difícil el aprendizaje y tiende a desarrollar sentimientos de impotencia, de que yo no puedo, de que mejor no digo nada porque me van a estar choteando. Y si no se trabaja apropiadamente, va a terminar generando una desconfianza sobre el centro educativo y las personas que ahí laboran. Entonces veamos que es muy delicado y por eso es que estas situaciones hay que atenderlas a la primera situación que se presenta, a las primeras bromas, a los primeros chistes. Si eso se para en seco, estamos bien. Si dejamos que el chiste avance, podríamos terminar en una situación de discriminación por estos términos de xenofobia o racismo. Hay algunas pautas generales. Siempre en el sistema educativo se busca que haya una prevención, que haya una sensibilización. En ocasiones, como entran chicos y no tenemos control sobre todo, a veces no lo hacemos. Pero sí, por ejemplo, cuando hay una condición a veces de algún tipo de minusvalía o de algún tipo de situación en la cual el chico, qué sé yo, utiliza silla de ruedas, uno sí pasa por todas las aulas y explica, bueno, fulanito tiene una condición de salud por la cual tiene que usar una silla de ruedas, así que traten de tener cuidado cuando fulanito viene bajando las rampas y eso, no se le metan porque al rato los atropella, ¿verdad? Uno trata de hacer un poco amena la situación para que los jóvenes entiendan, los niños en este caso, que es la población con la que yo trabajo, que es el motivo por el cual él anda así. Lo mismo debería hacerse en el caso, por lo menos dentro del aula, cuando viene una persona de otra nacionalidad, cuando viene una persona, por ejemplo, indígena, pues explicarlo y darle chance de que esa persona se presente, explique un poco de dónde viene y sus culturas, y esto nos ayuda a aprender. Y en el momento en que yo aprendo y veo que él hace cosas muy interesantes, inclusive que es una mejor persona que yo porque logra convivir con la naturaleza, ya voy perdiendo ese miedo a lo extraño, ese miedo a esa persona que tiene otro tipo de facciones y que no son necesariamente las que Hollywood promueve, ¿verdad? De ahí que esta prevención es sumamente importante. Por otro lado viene lo que es la actuación, que actúo, cómo afronto la situación claramente cuando se presenta. Está la parte de la sanción y la reparación, porque aquí ya estamos hablando de que inclusive algunas de estas acciones de xenofobia o racismo son delitos. Así que aquí sí debe haber una sanción y debe de haber una reparación del daño. Definitivamente no se puede dejar pasar por alto. Y tiene que haber una evaluación y un registro de los eventos y las situaciones que se van dando. ¿Por qué hablamos de un registro? Si en la medida en que yo veo que estos casos tienen una constante, pongamos un ejemplo X, tengo yo 5 casos de esto al año, algo está mal. Eso ahí el número hay que bajarlo. O un año tuve 1, el otro año tuve 2, el otro año tuve 3. Hay un increciendo que definitivamente tenemos que buscar rápidamente la forma de detener. Ahora sí, vamos a ir directamente al protocolo y a los pasos, pues, que nos indica que debemos de seguir. La primera parte es la detección de la situación de discriminación racial o xenofóbica. Aquí la persona que se da cuenta es la persona encargada de llevar a cabo y activar el protocolo. ¿Quién puede ser la persona encargada? El docente, el orientador si lo hubiere, o el equipo interdisciplinario, o la dirección. Ya lo hemos hablado de que haces es un juego
donde se tiran la pelota y nadie quiere a echar a andar el protocolo. Si yo como padre me doy cuenta de que mi hijo está siendo víctima de una agresión o una discriminación por xenofobia o por su color o por su forma en que habla, yo puedo presentarme a la escuela, al colegio y poner la denuncia y la queja. Y a la persona que yo le estoy dando esa denuncia o esa queja es la persona encargada de activar ese protocolo. Si no se actúa, pues yo puedo ir a la Defensoría de los Habitantes, puedo ir a los derechos estudiantiles y dejar de manifiesto que yo ya hice una queja y no se activó el protocolo de protección de mi hijo. Los padres a veces se quedan esperando que pase algo, pero no mueven esa maquinaria de la manera apropiada para que se brinde la protección oportuna. En el caso de que la persona que sospecha o conoce el caso, sea por ejemplo un misceláneo, el guarda de seguridad, el deber es informar directamente a la dirección, pues ellos no son las personas idóneas para activar un protocolo ni dentro de sus funciones está. Siempre guardando la privacidad de vida. Se habla con el director y se le dice, bueno, yo vi a fulanito que le estaban haciendo esto. Fulano y fulano. Ya, hasta ahí. No es que lo voy a comentar a la salida con los papás, no es que cuando yo al chiquito, ya le dije al director que usted estaba haciendo esto. No, o sea, yo simplemente informo y ya cumplí con mi parte. Si soy la persona encargada que debo activar el protocolo, entonces ahora sí, vamos al paso 2, que es el paso 2 de todos los protocolos, que es la comunicación a la dirección. Perfectamente, este protocolo también indica que se puede hacer de una manera verbal y luego se llena la documentación, sobre todo si, como decimos en términos legales, los pescamos infraganti. Entonces, si los pescamos en el acto, inmediatamente detenemos, pasamos a la dirección, informamos verbalmente y comenzamos a echar a andar el protocolo. Puede ser que haya que hacer una atención en crisis porque la persona está afectada por lo que se le está diciendo, por la forma en que lo están tratando. Entonces cabe también tener que trabajar esta parte. Una vez que comunicamos a la dirección, nos vamos a ir directamente a la parte 3. Tengamos en cuenta, antes me lo salté por aquí, que dentro de la detección de la situación también podemos estar hablando de que nos encontramos grafitis, haciendo alusión al color de una persona, algunas peleas que la persona afectada ya se molestó y se le fue encima al otro. Estas son algunas señales que podrían indicarnos que hay una situación de xenofobia y racismo, que hay que actuar y atender. En la atención de la situación, que sería aquí del paso 3 de este protocolo, hay que implementar acciones en las cuales se detenga inmediatamente lo que está sucediendo, en el caso de que los descubramos de esta manera. Si estamos hablando de grafitis, lo idóneo aquí es hacer las fotos correspondientes, tomar nota y borrarlo. Porque si lo dejamos ahí, vamos a encontrar quién fue y cuando encuentre lo vamos a hacer que lo borre. Cada vez más personas lo van a ver, cada vez más personas van a entrar dentro del juego, dentro de la burla y dentro de la chota. Hay que garantizar inmediatamente la seguridad de esta persona y sobre todo no entrar a culpabilizar a la persona que discriminó. Porque ya más adelantito vamos a ver cuando vengamos a la parte de las entrevistas que eso hay que revisar por dónde viene. Y sí, dejar muy claro el asunto de que esto se para ahí y ya. No hay más que darle vuelta al asunto. ¿Por qué decía yo que no hay que culpabilizar a la persona que discriminó? Porque en la parte donde nosotros vamos a hablar con los chicos tienen que estar las familias presentes.
Porque muchas veces este tipo de conductas son aprendidas, son escuchadas en la casa. Cuando los adultos se burlan de otras personas por su raza, por su etnia, por el país donde proceden. Así que la familia juega un papel importantísimo. Yo recuerdo una vez que mi hijo vino imagínense en la época de los PowerPoint, y me enseñó un PowerPoint donde venía Miss no sé quién y salía una muchacha muy bonita. Miss no sé cuánto y salía otra muchacha en traje de baño muy bonita, ¿verdad? En aquel entonces creo que tenía unos 13, 14 años. Cuando aparece Miss, no sé, un país ahí pobre, y aparecía una viejita sin dientes y todo el asunto. Entonces yo me quedé viéndolo y el otro vio que yo no agarré el chiste y que no me hizo nada de gracia. Y ¿usted sabe qué es eso? Y agacha la cabeza y me dice, sí, es discriminación. Y yo, y yo, eso se llama xenofobia, porque usted está haciendo burla de una persona por el país, ¿verdad? Y por otro lado, usted no tendría por qué andar con esas fotos de esas muchachas tampoco. Ahí murió el asunto. Nunca más yo lo volví a ver con ese tipo de chistes, ese tipo de bromas. Y hasta la fecha no es tema de vacilón ese tipo de comentarios, de denigrar por raza o por nacionalidad a una persona. Pero yo lo paré en seco. Habría que ver si en otros casos más bien el chico es el que está escuchando en la casa y está aprendiendo de ese tipo de bromas que se están dando por ahí. Siempre se debe respetar los debidos procesos. Recordemos que si estamos hablando de que son situaciones muy groseras o ofensivas, hay que activar las boletas de conducta, todo lo que diga el reglamento de evaluación de los aprendizajes en cuanto a conducta. Y si el caso es muy grave, poner la denuncia en la fiscalía correspondiente. Y sobre todo, nunca se ponen las dos personas juntas a tratar de arreglar el problema. Esto cuesta. Yo lo he dicho casi que en todos los protocolos, que es una conducta que uno usa en preescolar, que uno usa en primer grado, donde uno los junta, vean, fulanito, no hagan esto, no se traten así, pídanse disculpas. Pero ya en grados superiores no funciona. Se puede armar un dime que te direte que el asunto termina en una situación peor. Nunca se sienta el agresor con el agredido en estos casos. Una vez que se atendió la situación, vamos a hacer el comunicado a las familias. Y ahí en ese comunicado a las familias, cuando las familias vienen, se va a entrevistar a los chicos y entrevistar a las familias. Cuando se entrevista a la persona afectada es importantísimo escuchar lo que la persona diga que pasó, dejarlo que él explique. Lamentablemente hay personas que cuando llegan a este punto se creen que son investigadores y entonces ¿quién le dijo? ¿Y quién fue? ¿Y qué pasó? ¿Y a dónde estaban ustedes? ¿Y cuántas? Ese tipo de entrevista no viene al caso. Aquí es dejarlo que él hable, sintonizarse con él, hacer empatía, escuchar los sentimientos que tiene, tratar de explorar cómo se siente al respecto y brindar el apoyo. Lo mismo, vamos a tratar en la medida de lo posible que esto no se repita, vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestras manos para que vos te sientas cómodo y tranquilo. Cuando llamamos a los involucrados, y que en este caso es a los padres de familia, hay una guía para la intervención y la entrevista a los padres, en este caso. Y el anexo nos lo plantea porque dice que es una guía para la entrevista con la familia de la persona violentada. Se transmite al padre la preocupación por lo que sucedió. No se transmite el regaño, no se transmite la responsabilidad que tiene que hacer. No, hay que dejarle claro que hay una preocupación
y que lo que andamos buscando es garantizar la seguridad de todos. No es andar buscando responsables ni que se genere un problema más grande, sino es crear climas de confianza, climas de seguridad y tranquilidad. Se le informa acerca de los hechos y siempre se va a preguntar a la familia si ellos sabían de estos hechos. Si sabían que su hijo caía en este tipo de acciones de discriminar personas. Y recabar información, me permito leer textualmente, dice recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objeto de profundizar en comportamientos en casa, reacciones con distintos miembros de la familia, relaciones sociales, actividades de ocio y posibles cambios de comportamiento. Aquí es como quien dice que estamos buscando la raíz del problema que normalmente tienden a ser las familias. Y de igual manera, hacemos la entrevista con los padres y el chico que fue violentado. Siempre escuchamos y recibimos creyéndole a la persona afectada. Ya luego sobre la investigación veremos si es cierto o no, pero de primera entrada no podemos llegar a decirle, y es cierto, pero de verdad pasó, pero usted no está inventando, porque ahí ya nos jodimos. Ahí ya llevamos la investigación, disculpen el francés, pero vamos de trasero. Esas cosas no las podemos hacer, definitivamente. Si no aparecen las familias, pues bueno, nombramos una persona encargada que mantenga ahí el orden y se vea que no se le violenten los derechos al chico, que tanto el que fue víctima como el agresor. Y es importante enfocarse en la situación, en la conducta de discriminación. No centrarse en la persona, no decirle, ay papito, es que como usted es de ese colorcito, pobrecito, muy chiquito, ¿verdad? Es que así usted ha sido como oscurito, ¿verdad? Siempre lo van a molestar. No, o sea, no es en la persona, es en la conducta, fue en el hecho que pasó donde nos vamos a centrar. Y que la madre o el padre también es importante, como dijimos, ¿verdad? Que estén presentes. Y vamos a evitar juzgar a la familia, pero sí vamos a recabar toda la información que nos permita indicar más o menos de dónde nace esa agresión que se está presentando con los estudiantes. Vamos al paso 6, donde vamos a definir las medidas correctivas de sanción y reparación del daño. Porque aquí sí debe haber una reparación del daño. Primero, que sea formativo, que busque que todas las personas crezcan con esa forma de corregir lo sucedido. Buscar que la persona reflexione sobre los actos que cometió, que asuma las responsabilidades pertinentes de los actos que hizo. ¿Qué actividades se busca aquí cuando planteamos acciones correctivas? Bueno, estamos pensando que la persona haga un ensayo, un escrito, que haga un pequeño discurso que pueda dar, que haga un rincón educativo, algún mural donde exponga o se exponga este tipo de agresión y de violencia, de racismo y xenofobia, para sensibilizar al resto de la comunidad educativa, sobre todo si la situación de racismo y xenofobia se da en público, se da dentro del aula, se da en un recreo, en alguna actividad formal debidamente convocada. Ahí casi que la acción correctiva tiene que ir y abarcar todas esas personas que se vieron afectadas. Porque si no las involucramos a todas en la solución, no falta el que diga, se puede. O sea, vacilemos, jodamos a esa persona por donde viene allá, que viene allá entre la montaña y seguramente andaba allá con taparrao y empieza la historia. Así que el corregir esto es un involucramiento casi que de toda la comunidad estudiantil. Ahí me disculpan si pongo algunos ejemplos muy claros, pero a veces solo cuando uno pone el ejemplo directo la gente entiende.
Pues si uno se anda por las ramas y trata de hablar mucho y darle mucha vuelta al asunto, la gente dice, bueno, y entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo es que se hace esa discriminación por xenofobia y racismo? Se aplica el reglamento de evaluación de los aprendizajes en caso de ser muy grave la situación de que se haya llegado a alguna agresión más, pues hacemos la referencia a fiscalía. En el paso 7 elaboramos el informe de actuación. Recuerden que siempre yo tuve una situación ahí particular, inmediatamente apenas terminó, yo me senté y redacté todo lo que pasó para tenerlo en cuenta y presente si en algún momento hay que presentar un informe o hay que tomar algunas otras acciones. Se sistematiza todo el proceso. Si se tomaron fotos de los grafitis, si eventualmente había algo en los cuadernos o en los libros, toda esa parte se sistematiza y se trata de tener dentro del expediente. Si son audios, por ejemplo, que se hicieron entre las personas o algunas capturas de Instagram, tratar de resguardar esto. Los audios se pueden pasar a un computador y poder tenerlos ahí debidamente registrados. Archivar los informes, como hablábamos al principio, tener ahí un archivo de todos los informes y todas las actuaciones que se han hecho por racismo, xenofobia para valorar. Y se debe remitir una copia a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP para el respectivo seguimiento. Este protocolo, como involucra acciones que pueden ser delito, como involucran una población que puede ser una minoría, pues hay un seguimiento más específico por parte de las autoridades del MEP cuando se da la discriminación. Y el paso 8 y final tiene que ver con el seguimiento y evaluación del caso. ¿Por qué se hace este seguimiento? Pues para ver si están dando resultados las acciones correctivas que se plantearon. Porque de lo contrario, si algo no está funcionando, hay que corregirlo. Si se sigue presentando la situación de agresión contra la persona, hay que cambiar la estrategia, porque ya nos dimos cuenta de que eso no funciona. Entonces hay que dar un seguimiento y una verificación de que las medidas que se tomaron se estén cumpliendo, evaluar esa eficacia de esas medidas para saber si lamentablemente se presenta otro caso, podemos utilizar las mismas medidas que se han presentado. De esta manera es como el Ministerio de Educación Pública busca salvaguardar la integridad de todas las personas y que nadie se sienta discriminado, se sienta mal, se sienta rechazado por su país de procedencia, por su color de piel, por la forma en que habla de su lenguaje, por la etnia a la que pertenece. Y más bien podamos salir adelante y aprender de esas otras culturas, aprender de esas otras etnias, ser conscientes que todos tenemos un acento, que todos tenemos algo que nos identifica. Cuando nosotros llegamos a otro país y nos dicen, vos sos tico, ¿verdad? Lo que hablaba al principio. Eso nos va a ayudar a no andar en este tipo de acciones de discriminación racial y xenofóbica, que yo a veces considero que tiene que ver mucho con esa definición que busqué, de que es miedo y mucha ignorancia. Así que revisémonos un poquito qué conductas estamos teniendo, cuáles son nuestras ideas hacia personas de otros países, hacia personas que tienen otro color, porque al rato y nos está ganando la ignorancia, al rato y estamos haciendo mofa de las personas porque los vemos que son un poquito mejores que nosotros, o porque no nos hemos revisado, porque no conocemos nuestras raíces y porque no nos damos cuenta de que por nuestra sangre también corren esas etnias, también corren esas razas, así que somos un poquito de lo mismo todos en este país. Una vez más, las disculpas del caso si alguien se incomodó por los ejemplos que utilicé, pero es hablar un poquito claro para que nos entendamos. De esta manera estamos cerrando el episodio de hoy.
agradecerles a todos ustedes y recuerden, suscríbanse a Memo TV, déjenos ahí un me gusta, cualquier duda, si quieren que ampliemos algún tema, si hay algún comentario que deseen que ampliemos, pues déjenoslos ahí en la caja de comentarios. Así que nos vemos la próxima semana con el protocolo de autolesiones y suicidio, que siento que es de los más importantes que debemos de revisar y hay que prestar mucha atención también en estos casos que vamos a comentar en el siguiente episodio. Muchas gracias y que la pasen muy bien.